y 100.0 Cochabamba. La radio es Monumental. Nuestra aplicación móvil, Radio Monumental Bolivia. Conectados con el pulso de La Paz y Cochabamba. La Ventana. Información, criterio y buena música. De lunes a viernes a las 16 horas. 16 horas con 35 minutos. Estamos aquí en La Ventana transmitiendo desde la sede de gobierno, desde La Paz, para La Paz y Cochabamba. 100.0 para Cochabamba y 105.1 para La Paz. Vamos a conversar en esta tarde. Hemos querido invitar al analista Carlos Cordero porque obviamente vamos a hablar un poquitín de lo que ha sido la evaluación y lo que está siendo la evaluación de varios analistas, lo que se está hablando en los medios sobre los 100 días de gobierno del presidente Rodrigo Paz y por supuesto también de la encuesta de Unitel que se ha publicado el día de ayer y que por supuesto ha dado algunas sorpresas, tanto a nivel de alcaldes como de gobernadores. Así que le voy a dar la bienvenida a Carlos Cordero. Carlos, buenas tardes, qué gusto de tenerte en línea, de mucho tiempo. De mucho tiempo, pero con el cariño de la siempre. misma satisfacción, interés, un gusto. Estimada Lorena, un saludo cordial a la audiencia de Radio Monumental y de tu programa La Ventana. Carlos, ¿cómo evalúas estos 100 días, ya 102 o 103, del gobierno de Rodrigo Paz? Se han hecho varias cosas, obviamente, pero también hay algunas críticas en el afán también de coadyuvar, de repente de ayudar. Es difícil, como se dice normalmente. Otra cosa es con guitarra, otra cosa es de allí adentro, porque uno puede prever muchas cosas, decir voy a hacer una cosa, voy a hacer otra, pero a ver qué encuentras ahí adentro y si hay los mecanismos para viabilizar y para la fluidez de dictar políticas desde el Poder Ejecutivo. ¿Cómo lo ves? Pues yo hago un balance positivo de la gestión del presidente Rodrigo Paz en estos 100 días. Eh, a partir de las elecciones del año eh, pasado ya, del 2025, ha habido un giro de 180 grados en la política. Es decir, el proyecto político del MAS, con figuras como Evo Morales, Álvaro García Linera, han cumplido y han cerrado un ciclo que por supuesto siempre hay la posibilidad de que retornen a la política, sean influyentes, pero el ganador ha sido Rodrigo Paz. Ha asumido el gobierno y la conducción del Estado después de 20 años de gobiernos del movimiento al socialismo, de hechos pues también decisiones importantes se tomaron durante ese tiempo. Una de ellas que quedará siempre en la historia, que eso es de manera irreversible y que además marca el tiempo de aquí en adelante, la reforma constitucional del año 2009. Tenemos una constitución vigente a partir del gobierno y de la figura pues de Evo Morales. Evo Morales, 4 veces presidente, tres veces presidente, es ni duda cabe un hito histórico, ¿no? Pero también, ¿por qué considero que es positivo? Porque ha tomado decisiones en el ámbito económico fundamentalmente que también durante el gobierno de Morales o el gobierno de Luis Arce era muy difícil de tomar y prefirieron postergar la decisión al próximo gobierno y el próximo gobierno tuvo que asumir y tomar esa difícil decisión de levantar la subvención a los hidrocarburos. Uh-huh, Lo uh-huh. que se suponía que iba a ocurrir es que no iba a durar ni 24 o 48 horas en el poder el gobierno que tomara esa decisión
De hecho, no fue fácil, hubo movilizaciones, resistencia de la Central Obrera Boliviana, movimientos sociales, pero el balance después de 100 días es que el país está viviendo un tiempo de tranquilidad, de aceptación de las decisiones gubernamentales y los indicadores de la situación económica del país han empezado a cambiar de signo. Somos nuevamente sujetos de crédito. El país, el Estado está ahorrando lo que significaba una sangría aproximadamente de 10 millones de dólares diarios eh, por el tema del gasto que se tenía que hacer en los combustibles. Luego, se ha estabilizado el precio del dólar. El dólar, igual que los combustibles, volvieron a circular con relativa normalidad, más caros, es cierto, la gasolina, el diésel, el dólar, pero el gobierno no se ha caído. El gobierno sigue teniendo niveles de popularidad sigue siendo propositivo. Todo esto, si uno lo compara con lo que hace un año Bolivia vivía, o hace un poco más, había mucha gente que dudaba de que hubiera elecciones en Bolivia. Mucha gente dudaba de que pues hubieran resultados electorales y el MAS perdía las elecciones. No cabía en sus posibilidades que el MAS entregue el poder pacíficamente. ¿No? Es decir, ya no entremos en los detalles de lo que está ocurriendo ahora, hoy día, y que a mí me comienza a preocupar, que es que después de 100 días se está comenzando como que la persecución política, ¿no? Es cierto que hay que a revisar ¿no? decisiones políticas que se hubieran llevado adelante, pero mira, es un escenario en el que tenemos al expresidente Luis Arce preso, familiares del presidente Arce ya están con mandamiento de apremio. Hay disposiciones legales que impiden a los funcionarios del anterior gobierno abandonar el país en los 6 meses inmediatos. Bueno, ¿no? Pero, mira, y esto termino con esto, esta primera parte del balance, es que el país, convulsionado por decisiones gubernamentales, sin embargo, el proceso electoral subnacional ha seguido su curso y en 30 días o menos de 30 días vamos a tener nuevamente elecciones en Bolivia. Esto es Exactamente en un un mes, dato no exactamente menor. en un mes, ¿no? Casi en un mes, Claro, ¿no? Estamos a exactamente en un 20, mes, en Lorena. 22 de marzo y entramos a las subnacionales, donde seguramente vamos a ver eh, una- un movimiento, una reconfiguración del tablero político en el país en absoluto, ¿no? A ver, Sí, todavía hablando del gobierno de Rodrigo Paz, ¿se le podrán acabar estos 100 días de luna de miel entre la población y el presidente Rodrigo Paz? Es decir, en estos 100 días de gobierno o 102 o 3 días de gobierno, se ha visto una bajada de tensión importante. Ese no es, sí. esto no ha entrado de pronto en el análisis político que hacen los analistas como ustedes, pero sí, evidentemente se siente en las calles, en el país, en todas las capitales, en todas las subcapitales, en las ciudades intermedias, en el área rural, se siente mayor tranquilidad. ¿A qué se debe esto, Carlos? Pues Bolivia también suele ser de conocimiento de dominio público el hecho de que a veces tenemos un calendario de la conflictividad. El país baja la presión al gobierno, cualquiera sea el gobierno, de izquierda, de derecha, baja la presión cuando vienen las fiestas de fin de año, Navidad, eleva un poco la presión a principios de año, pero también ya vienen las fiestas del carnaval, y de pronto el país parecería que se empieza a convulsionar recién en el mes de marzo.
¿no? Porque pues ya no tenemos fiestas de De por por medio medio. que guardar, como es, has visto que hasta el presidente participa de 3 carnavales el mismo día, en 3 regiones diferentes, queriendo mantener la popularidad y el apoyo que logró en las elecciones 2025. Entonces, lo que el gobierno está haciendo es evitar un deterioro de su popularidad y va a depender de él, ¿no? Porque la reacción ciudadana está a flor de piel. Mira, el precio del pan se ha estabilizado en 80 centavos Así es. y la ciudadanía, hay cierta resignación, aceptación a las decisiones gubernamentales. Pero claro, el gobierno ha superado el primer escollo, eh, pero Escollo esto no quiere que entre decir que así paréntesis, sea de aquí en adelante. Carlos, escollo que entre paréntesis sería bueno recordarlo y recordarle a la gente que nos está escuchando que en el 2010 se lanzó el tema, la propuesta al país de suspender la subvención a los hidrocarburos y casi lo tumba a Evo Morales esta decisión. Me acuerdo bien, Así la es. tengo grabada en la memoria, la figura de Álvaro García Linera, porque el presidente Evo Morales estaba fuera del país y se lanza esta propuesta y casi se tumba, casi los Así es. tumban al gobierno de Evo Morales. Posteriormente hubo otra iniciativa, inclusive en este tiempo, en todo este tiempo, durante el gobierno de el presidente Arce, se ha hablado tanto, tantísimo de esto en los medios de comunicación que aparentemente el gobierno de Rodrigo Paz la sacó barata. Esta primera etapa de lo que es la suspensión de la subvención de los hidrocarburos. En 6 meses han dicho que van a revisar y van a ver si hay que ajustar algún tema, pero bueno, ya no es que Bolivia se esté desangrando económicamente hablando, ya se va a poder fortalecer las reservas, que eso es básicamente lo que les interesa, y si de alguna manera correspondiera también equilibrar lo que significa el déficit fiscal. ¿Qué piensas? Pues coincido plenamente con el balance, el análisis que ha realizado Lorena, eso es. El país está, como decía, a flor de piel, con toda la disponibilidad de uno, o apoyar al gobierno y tener esta actitud pasiva, ¿no? Frente a las decisiones gubernamentales, o si se traspasan ciertos límites pues yo creo que la ciudadanía boliviana podría volver a salir a las calles. ¿De qué depende? De las decisiones gubernamentales, de los ajustes periódicos que puedan hacer a políticas paliativas de la situación de la economía ciudadana, ¿no? De cómo se puede aminorar el impacto del incremento del precio de la gasolina en el transporte, en los productos básicos, de que se vean formas alternativas de brindar un apoyo a los sectores más vulnerables de la sociedad boliviana. Pero el gran mérito, como tú lo has también destacado, es que gobiernos que tomaron la decisión de de incrementar el precio de la gasolina, tuvieron rápidamente que dar marcha atrás. El gobierno de Rodrigo Paz tomó la decisión, hizo ajustes, pero no olvidemos que también tomó medidas complementarias sustitutivas de digamos, del rol de apoyo que tiene que tener el Estado para los sectores más necesitados, porque por supuesto hay sectores que pueden pagar el precio de la gasolina a 7 bolivianos, porque tienen un salario, tienen ahorros, tienen un negocio que les permite aquello. Y a veces ocurre que se traslada el peso de la inflación a las espaldas del ciudadano. Bueno, subimos los precios,
los precios de los productos de primera necesidad, de los elementos de la salud, ¿no? Las medicinas. Las medicinas. Pero bueno, yo creo que en síntesis el país está en relativa tranquilidad. Se han tomado medidas que, como tú muy bien decías, el gobierno no ha tenido mayor rechazo ni conflictividad. Su popularidad está, me imagino, en buenos límites, no corre el riesgo de la desestabilización, que seguramente habrá pues sectores y líderes y partidos y organizaciones políticas que están haciendo críticas, que están viendo a ver qué error comete el gobierno para volver a convocar a la movilización. Pero también el otro elemento del cual hablábamos, las elecciones subnacionales se convierten también en un mecanismo, en una especie de válvula que elimina la presión política, porque ahora todo el mundo está preocupado en hacer campaña y a ver quién es el titular de los municipios, de Así es. las gobernaciones, y el país está ocupado en elecciones, y eso también le da el suficiente espacio y tiempo al gobierno de Rodrigo Paz para seguir pensando qué acciones pueden ser conducentes a conservar la estabilidad social, política, económica y comenzar el despegue económico que todos los ciudadanos desean, encontrar trabajo, que sus ahorros no decaigan, que las reparticiones del Estado funcionen bien, que funcione bien la salud, la educación, que no haya huelga de policías, que no haya gente que se quede con salarios devengados 2, 3 meses, sino que eh, pues cumplamos con las obligaciones que tiene el Estado respecto de la sociedad. Querido Carlos, tú has nombrado algo por lo cual también te hemos convocado en esta tarde. Hablabas de las elecciones subnacionales. ¿Cómo has visto las encuestas lanzadas por la red Unitel el día de ayer, cuando tú tienes representantes como, te los nombro, para la gobernación del eje central? Tienes encabezando las encuestas Luis Revilla en La Paz, Leonardo Loza en Cochabamba, y tienes también Luis Fernando Camacho en Santa Cruz. ¿Qué me dices de ello? Pues un rasgo que es homogéneo en los tres departamentos del eje es uno, el alto número de candidaturas. Segundo, que pues no existe unos candidatos nítidos con una ventaja muy grande. Hay ventajas, dependiendo La Paz, pero hay una diferencia de 10 puntos, pero tampoco el primer lugar en el caso de Luis Revilla es algo que lo vuelva inalcanzable. Los porcentajes de votación están distribuidos en este alto número de candidaturas. Eso tiene también un lado positivo. Así es la democracia. La democracia permite que cualquier ciudadano que cumpla con ciertos requisitos pueda ser candidato. Y qué bien que los que quieran alcanzar el poder lo hagan a través de procesos regulados, pacíficos, como los permite la democracia. Pero hay riesgos, hay altos riesgos de la fragmentación. No solamente elegimos gobernador, sino también elegimos asamblea legislativa departamental. Exactamente. Y una asamblea fragmentada puede terminar en el enfrentamiento o en la parálisis. Pero bueno, de esto, de la política y los políticos tienen que saber en qué escenario están ingresando. Así que las encuestas lo que van mostrando son escenarios diferentes. En el caso de Cochabamba hay una candidatura vinculada a un partido político o a levismo, se puede decir, al señor Loza, cuya afiliación, simpatía por el proyecto del movimiento al socialismo nunca lo ha ocultado. En el caso de Santa Cruz y La Paz,
parecería haber como una especie de premio social a los años de resistencia, cárcel, exilio que han tenido estas personalidades, estos políticos, ¿no? Y ahora vuelven a participar de procesos electorales y la ciudadanía parece premiarlos con su apoyo, pero tampoco son, candidaturas, como te decía, con un margen de votación muy, muy claro, muy nítido, que les asegure eh, la gobernación. Habrá que ver todavía los días que faltan de la campaña y habrá que ver cómo se va, va moviendo el apoyo a estas candidaturas. Te doy tres nombres igual, el eje central. Te pongo a César Dockbeiler en La Paz, que puntea las encuestas para las municipales. Te pongo a Manfred Reyes Villa en Cochabamba y te pongo a Mamen Saavedra en Santa Cruz. Pues otra cosa que hay que hacer notar es que las elecciones subnacionales se están promoviendo liderazgos nuevos, ¿no? Que van Locales. a ocupar cargos importantísimos en cada uno de los departamentos. Ajá. La gobernación, la alcaldía. También hay candidaturas que podemos agruparlas en candidaturas progubernamentales esto quiere decir candidaturas que no cuentan con el apoyo del gobierno del presidente Paz, y también hay candidaturas que sí cuentan con la simpatía o el apoyo del gobierno. Y eh, pues hay organizaciones políticas o candidaturas que están vinculadas a partidos políticos, llamémoslo, con cierta raíz Masista. histórica, el movimiento al Masista. socialismo. Claro, claro. Entonces, estas elecciones subnacionales, hay candidaturas que pueden tener mayor afinidad y simpatía con el gobierno y que puede estar anunciándonos algo que ha sido también común en los últimos 20 años. Alcaldes y gobernadores que ganan elecciones y que son capaces de tener buenas relaciones con el gobierno central por cuestiones de afinidad ideológica, capacidad de diálogo, cercanía, etcétera, tienen mejores y mayores posibilidades de tener una buena gestión, ya Ujú. sea en la gobernación o en la alcaldía. Candidaturas que ganan una elección, pero que están alejados del gobierno, que no forman parte de su círculo ideológico, político, afinidad, etcétera, parece que tienen más dificultades para hacer una buena gestión. Todo eso lo iremos descubriendo cuando se realicen las elecciones y sobre todo iremos viendo también qué actitud tiene el gobierno central respecto a los ganadores del proceso electoral. Por ahora, las encuestas evidentemente van mostrando eh, de alguna manera sorpresas electorales. Dockbeiler es la primera vez que se presenta a un proceso electoral. El actual alcalde está en Dockbeiler una... se presentó la anterior vez, querido Carlos. El anterior ¿Perdón? subnacional, Dockbeiler se presentó en la anterior subnacional para la alcaldía también. ¿Recuerdas? César Dockbeiler quedó de segundo. Primero salió Tienes Iván toda la razón. Arias y luego salió César Dockbeiler, que no tenía poquito apoyo, tenía un 30 y tantos % y claro, la gente le reclamaba en aquel entonces, recordamos, si no hubiera sido del MAS, hubiéramos votado por ti. Él mismo lo contaba eso en los medios de Sí. comunicación. Entonces tenemos aquí en el eje central, y hablamos del eje central, ¿por qué? Porque es donde existe mayor cantidad de gente viviendo en Sí, Bolivia en el eje central. Entonces tenemos que dentro de los tres candidatos más importantes, digamos, con votación, con intención de voto mayor, están, digamos, hay un candidato que está ligado al movimiento al socialismo, como es Leonardo Loza. En el tema de los alcaldes hay un candidato ex movimiento al socialismo, que es César Dockbeiler,
que es el candidato que está liderizando la intención de voto en las encuestas en La Paz. Esta precisión que haces, Carlos, me llama la atención, y para ver que no está nada dicho todavía en las elecciones subnacionales. Veamos lo que va a suceder en 2 o en 3 semanas, que ya va a ser, por supuesto, el tiempo donde van a estar en ebullición al máximo las campañas electorales. Son las 17 horas, querido Carlos. Te pido que cierres, por favor, nuestro programa, y que y te quiero agradecer enormemente por habernos ayudado a entender este proceso que estamos viviendo los bolivianos. Pues nada, para mí ha sido un verdadero gusto. Lo que puedo hacer es invitar a la ciudadanía a participar de las elecciones subnacionales. Suele ocurrir que hay una menor participación porque hay también la lectura de que la elección más importante es del presidente, y que las elecciones subnacionales y las alcaldías y las gobernaciones, siempre y cuando estén en sintonía con el gobierno, pero suele haber un poquito más de ausentismo, pero invitarlos y ver también el lado positivo de todo esto es una manera de participar, de involucrarse con los problemas y soluciones que se pueden aportar desde la democracia. Eh, Así que más bien alentarlos a que participen, no solamente del día de las elecciones, sino escuchando las propuestas, haciendo un análisis, haciendo un seguimiento de las candidaturas y las ofertas electorales, porque el destino de las familias y personal tienen mucho que ver con quién es el alcalde, quién es el gobernador y cómo se va a gestionar la política de los próximos 5 años. El agradecido soy yo, y hasta cualquier otra oportunidad, estimada Lorena. Gracias, Carlos Cordero, analista político, estuvo nosotros en esta última recta de La Ventana. Viernes, 17 horas, nos tenemos que retirar. El lunes estaremos a las 4 en punto aquí para compartir información con todos ustedes. Que tenga buen fin de semana. Hasta el lunes.